La botella de El Guato estaba medio vacía, pero el frío seguía ganando. El taxi de Livy, un Hyundai Sonata con el parabrisas rajado y 300,000 kilómetros en el cuentakilómetros, esperaba al ralentí bajo el sulfuroso resplandor anaranjado de una calle secundaria de Pekín. Eran las 2:17 de la madrugada. El invierno de 2025 era brutal, una regresión a los viejos tiempos, cuando el frío no era solo una temperatura, sino un peso físico. Presionaba contra el cristal, se filtraba por las juntas de las puertas y se instalaba en los huesos de Vi, un dolor familiar que combatía con licor de grano barato. Tenía 53 años, pero sus ojos, reflejados en el espejo retrovisor, pertenecían a un hombre mucho mayor. Eran los ojos de alguien que había visto el chiste final de una broma cósmica y no había vuelto a dormir desde entonces. Se suponía que debía ser un héroe. Livy, inspector estrella, Oficina de Seguridad Pública, el más joven en alcanzar el rango. Ahora era un taxi Shifu que apestaba a baijiu y a cigarrillos rancios, acechando las carreteras nocturnas que una vez había patrullado. Su teléfono, un modelo nacional barato, vibró en el salpicadero, una llamada perdida, un mensaje de voz de Lam Lin, su hijastra, el único legado de su difunta esposa, una periodista de 24 años, con demasiado valor y muy poco sentido común, que intentaba resolver el único caso que lo había destrozado. Pulsó el icono de reproducción, el altavoz barato crepitó. Al principio, solo estática, un zumbido agudo y eléctrico que le crispaba los dientes. Luego un sonido como el viento aullando a través de una tubería estrecha. Pero Lin no estaba fuera. Entonces su voz, un jadeo ahogado. Baba, yo los veo, ellos. La estática rugió, ahogándola. Y entonces, bajo el ruido, otra voz. No era Lin. Era antigua, seca, como el polvo, y hablaba un mandarín que tenía siglos de antigüedad. Tamanai Che Shang, siguen en el autobús. La sangre de Vi no solo se heló, se detuvo. Metió la marcha. Los neumáticos chirriaron sobre el pavimento helado. La botella medio llena rodó del asiento del copiloto. Corría hacia el extremo occidental de la ciudad, hacia la carretera oscura y sinuosa que subía a las colinas fragantes, hacia la ruta que había jurado sobre la tumba de su esposa que nunca volvería a conducir, la ruta del 375. 14 de noviembre de 1995, el inspector Livy, de 23 años y increíblemente arrogante, fue el primero en llegar al lugar. No era un lugar, era una tumba. El último autobús de la línea 375, que había desaparecido 2 días antes, había sido encontrado. No en su ruta, sino en un embalse a casi 100 kilómetros al sur. Vi había caminado con dificultad por el barro, con su capitán justo detrás de él. El olor fue lo primero que le golpeó. No era muerte, no era la descomposición tal como la conocía, era otra cosa. El olor ácido del ozono, el olor a lana mojada y un frío imposible y penetrante que no tenía nada que ver con el aire de otoño. Abrieron las puertas. El conductor y el cobrador estaban dentro junto con un único pasajero,
Encontrado no era la palabra correcta. Restos tampoco era correcto, estaban desecados. Gases, había murmurado su capitán tapándose la boca. Gas de los pantanos. Pero Vi lo sabía. No era gas de los pantanos. Los cuerpos estaban encogidos, momificados, pero sus ropas estaban empapadas, sus rostros estaban congelados en expresiones de terror silencioso y abismal. El autobús, un pesado modelo diésel, estaba completamente seco. El depósito de combustible, según los dos agentes que lo habían comprobado, estaba vacío. No estaba vacío. Vi se había agachado junto al depósito, linterna en mano. Había metido un dedo enguantado en el residuo. No era diésel, era espeso, oscuro y ferroso. Era sangre. Señor, había dicho Vi, con voz temblorosa. La leyenda. La anciana que se bajó del autobús dijo que había 3 hombres con túnicas de la dinastía Qing. Su capitán lo había agarrado por el cuello. Escribirá accidente de vehículo inexplicable. Escribirá intoxicación por monóxido de carbono. Nunca volverá a hablar de esto. ¿Me entiende, Inspector? Vi no lo entendió. Escribió su propio informe. La verdad. Escribió sobre los 3 pasajeros extra. Escribió sobre la descomposición imposible, la sangre en el depósito de combustible, las temperaturas bajo cero dentro del autobús. Estuvo de baja administrativa en 1 semana, expulsado con deshonor en 6 meses. Su carrera, su reputación, su vida, todo desaparecido. Todo porque se negó a mentir sobre lo que vio. Todo por culpa del 375. El apartamento de Lynn estaba vacío, el aire frío. En su portátil, 1 docena de pestañas del navegador estaban abiertas. Informes desclasificados, todos fuertemente censurados, foros de conspiración excéntricos, traducciones de aficionados de folclore de la era Qing y un mapa, la ruta del autobús 375, con una nueva anotación en bucle. No solo estaba investigando, estaba recorriendo el camino. Encontró su pase de prensa junto a la puerta, al lado de una pequeña grabadora de audio digital. La grabadora no estaba. Se la había llevado. Vi condujo. Puso el taxi a más de 130 kilómetros por hora en la 5ª carretera de circunvalación. El motor, protestando, salió a la larga y oscura arteria que llevaba a Xiangshan, las colinas fragantes. Tan lejos, la contaminación lumínica de la ciudad desaparecía, reemplazada por una niebla fría y pesada que se tragaba la carretera. Las farolas eran escasas y distantes, arrojando débiles charcos anaranjados sobre el pavimento. Los árboles, negros y esqueléticos, se agolpaban en el asfalto. Se detuvo en la última parada oficial. Una simple señal, un banco de madera desvencijado, nada. La carretera por delante desaparecía en la negra y ascendente niebla. Había una sola luz encendida en una pequeña casa con patio de antes de la guerra, apartada de la carretera. Un pequeño Xiaomaibu, una tienda de barrio, con las ventanas empañadas por dentro. Una única bombilla desnuda iluminaba a una mujer sentada dentro. Era anciana. Ba Lao, la anciana, estaba envuelta en un grueso abrigo azul acolchado, cuidando una taza de té, su rostro una red de arrugas profundas.
Vi empujó la puerta, una pequeña campanilla tintineó. El calor de una estufa de carbón fue un golpe físico. ¿Viene a comprar algo o a huir de algo?, preguntó la anciana sin levantar la vista. Su voz era como grava y seda. Busco a mi hija, dijo Vi, con la voz ronca. Estaba en el último autobús. Una periodista. Balaun finalmente levantó la mirada. Sus ojos estaban lechosos por las cataratas, pero parecían ver más que los de Vi jamás habían visto. Nadie ha estado en el último autobús en 30 años, Inspector Lee. Vi se congeló. ¿Sabe quién soy? Conozco a todos los que pertenecen a esta carretera, dijo. Tomó un sorbo lento. Su hija pasó por aquí, llena de preguntas, como usted una vez. No creía en las historias. Creía en hechos, política, encubrimientos, que le dijo la verdad, que esta no es una historia sobre fantasmas, es una historia sobre un lugar, una puerta que a veces se abre. Esta carretera es vieja, más vieja que la ciudad, se vuelve delgada. A veces el autobús toma un giro equivocado, no en el espacio, en el tiempo. ¿A dónde fue? Vi golpeó la mano contra el mostrador. La anciana señaló con un dedo tembloroso carretera arriba, hacia las colinas. Hay una antigua cochera, donde solían revisar los autobuses, donde guardan las cosas viejas bajo llave. Estaba buscando el 375 original. Creía que seguía allí una prueba. ¿Lo está? Oh, sí, susurró Balaun, con una leve y extraña sonrisa en los labios. Está allí, pero no espera, viaja. Vi arrojó un billete de 100 yuanes sobre el mostrador. Por la información. Guarde su dinero, inspector, dijo ella, mientras su sonrisa se desvanecía. Lo necesitará para el pasaje. Corrió de vuelta a su taxi. Mientras se alejaba, miró por el espejo retrovisor. La tienda estaba a oscuras. La anciana había desaparecido. 10 minutos subiendo por la sinuosa carretera, la niebla se espesó, convirtiéndose en un muro sólido y arremolinado de blancura. Los faros de Vi eran inútiles. Redujo la velocidad hasta casi detenerse. Y entonces su motor carraspeó. Murió. La electrónica se fue con él. Las luces del salpicadero, los faros, el teléfono en su bolsillo. Todo muerto. El único sonido era su propia respiración y el silencio opresivo y total de la niebla y el frío. No fue un escalofrío gradual, fue un vacío repentino y aplastante, como si lo hubieran sumergido en agua ártica. La escarcha floreció en el interior del parabrisas. Vi, conocía este frío. Buscó a tientas en su guantera, con los dedos ya rígidos, y sacó su mechero Zippo y su petaca. Tomó un trago largo y ardiente del ergoto. Fue como beber agua helada. Una forma oscura apareció en la carretera. La puerta de Vi fue abierta de un tirón. No lo sacaron, lo arrastraron manos profesionales. Le pusieron una bolsa de lona negra sobre la cabeza. Li Vi, es usted un hombre difícil de olvidar, dijo una voz tranquila y burocrática. Debería haberse quedado retirado. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Lin? Rugió Vi, debatiéndose. Una pistola Taser se descargó en sus costillas. Convulsionó colapsando sobre el asfalto congelado. Su hija está bajo custodia administrativa, dijo la voz, carente de emoción. Ella, como usted, ha estado expuesta a una anomalía clasificada. Será procesada. Usted,
Usted sabe, jadeó Vi, mientras el mundo daba vueltas. Lo sabemos todo, señor Lee, dijo la voz. Somos los que limpiamos el desastre. Somos los que llevamos las cuentas. Vi oyó el clic de una jeringa. Mi nombre, dijo el hombre, su voz cerca del oído de Vi, mientras la aguja se deslizaba. No es importante. Pero puede llamarme el guardián. Y estoy aquí para decirle que su caso está permanentemente cerrado. El mundo se volvió negro. Vi se despertó con el olor a óxido y diésel. Estaba en un espacio vasto y oscuro, una cochera de autobuses cavernosa. El aire era gélido, su aliento formaba vaho. Estaba atado a un pilar de soporte de acero. Al otro lado del suelo de hormigón, iluminada por duras luces de inundación alimentadas por baterías, estaba Lynn. Estaba atada a una silla, su rostro pálido pero desafiante. Su grabadora de audio estaba sobre una mesa de metal. De pie, junto a ella estaba el guardián. Era un hombre corriente. Un hombre de unos 60 años, vestido con un traje mau gris sencillo pero bien cortado. Parecía un funcionario del partido de nivel medio hasta sus gafas de montura negra. Pero sus ojos eran planos, fríos y absolutamente pragmáticos. A su alrededor, un equipo de 6 agentes con equipo táctico negro se movía con silenciosa eficiencia. No estaban armados con pistolas. Llevaban extraños dispositivos en forma de bote que zumbaban con una frecuencia baja. La anomalía está inestable esta noche, informó un agente, su voz metálica por una radio. La temperatura ambiente ha bajado 12 grados en la última hora. Estamos recibiendo pulsos AMR de alto espectro. La puerta se está abriendo, declaró el guardián, como si discutiera el clima. Se volvió hacia Lynn, pulsando play en su grabadora. La voz de Lynn llenó la cochera. Estoy en el último autobús. No hay nadie más. Se está desviando de la ruta principal. El conductor no responde. Espera. Se está deteniendo. Alguien está subiendo. Un largo silencio. Luego el sonido de la estática. El viento agudo. Oh Dios, no están. Están mojados. ¿Por qué están mojados? No está lloviendo. Llevan túnicas. Ching. Oh Dios. Baba tenía razón. Siguen. La voz antigua y polvorienta resonó en la caverna. Taman Aizai Cheshang. La grabación terminó. Una excelente grabación, señorita Lin, dijo el guardián. Un relato perfecto y de primera mano de contacto transdimensional será inestimable para nuestra investigación. Después, por supuesto, de que sea completamente interrogada y procesada en la instalación 7. Usted sabe, carraspeó Vi desde las sombras. El guardián se giró. Ah, señor. Lee, despierto. Sí, lo sabemos. Mi departamento lo sabe desde un incidente similar en 1953. Esta ruta, este pedazo específico de tierra es un punto débil, un adelgazamiento del velo entre nuestra realidad y un eco, un lugar frío y vacío. Fantasmas, escupió Vi. No sea primitivo, inspector, lo reprendió el guardián. Los fantasmas
son recuerdos. Estos son pozos gravitacionales, ecos congelados en el tiempo de una tragedia que ocurrió aquí hace siglos, impresos en la ubicación. Las túnicas Qing, un carro de la peste que fue quemado aquí en el 1700. El autobús es solo un recipiente. La anomalía lo toma prestado. Es un ferry y está hambriento. Así que lo encubren, dijo Lin, su voz temblando de rabia. Desacreditó a mi padre. Dejó que la gente pensara que estaba loco. La cordura es consenso, señorita Lin, dijo el guardián suavemente. Si el público supiera que la realidad tiene grietas, el consenso fallaría. Nuestro trabajo no es la justicia, es la contención. Somos los cirujanos que evitan que la herida sangre. Ponemos en cuarentena a los testigos. Gestionamos la línea de tiempo. Su padre fue una complicación. Usted es otra. ¿Y qué pasa ahora?, gruñó Vi, tirando de sus ataduras. Ahora, dijo el guardián, mirando su reloj, la anomalía está programada para manifestarse completamente. Mi equipo contendrá las entidades, recolectará las lecturas de energía, y todos nos habremos ido antes del amanecer. Ustedes dos serán transferidos. Se agradece su contribución a la seguridad del Estado. Como si fuera una señal, el zumbido de los dispositivos de los agentes se agudizó. Las luces de inundación parpadearon y la temperatura se desplomó. Pasó de gélida a abismal. El aliento de los agentes se cristalizó al instante. El suelo de hormigón se agrietó con la escarcha. Uno de los agentes gritó: «Señor, todos los emisores están fallando. La frecuencia se ha invertido. Está extrayendo de nosotros. Mantengan el perímetro», ordenó el guardián, su voz por primera vez conteniendo un rastro de no miedo, sino molestia. Un sonido llenó la cochera. Chirrirí era el sonido de los frenos. Metal contra metal. Pero no había motor, no había rugido de diésel. Desde el rincón más profundo y oscuro de la cochera, una forma emergió de la niebla que ahora se arremolinaba dentro del edificio. Era el 375, el autobús original de 1995, cubierto de óxido, las ventanas opacas por una gruesa capa de mugre helada. El número 375 era apenas visible bajo capas de pintura descascarillada y corrosión. Se deslizó hasta detenerse en el centro de la cochera. Sus neumáticos no hacían ruido sobre el hormigón. «Perímetro», gritó el guardián. Las puertas se abrieron con un siseo. Una nube de aire gélido y húmedo salió rodando, oliendo a ozono y lana mojada. Los pasajeros emergieron. Eran 3, tal como decía la leyenda. Eran formas altas y efímeras, sus figuras disolviéndose y reformándose constantemente en la niebla. Llevaban las túnicas de cuello alto y los sombreros de ala redonda de la dinastía Qing. Y estaban empapados. El agua chorreaba de ellos, congelándose al instante al tocar el suelo, creando una capa resbaladiza de hielo negro. No tenían rostros, solo sombras donde deberían estar los rostros. «¡Contengan!», gritó un agente, dando un paso adelante, apuntando con su dispositivo bote. El pasajero principal se deslizó hacia él. No atacó, no extendió la mano, simplemente lo atravesó. El agente se detuvo, no gritó, simplemente se quedó en silencio.
El color desapareció de su piel, volviéndola de un gris ceroso y moteado. La escarcha explotó sobre su chaleco táctico. Sus ojos abiertos se congelaron. Se quedó allí, una estatua de frío repentino y absoluto, su emisor cayendo de sus dedos entumecidos y haciéndose añicos. «¡Abran fuego!», gritó el guardián, sacando un arma reglamentaria. Esto ya no era contención, era el caos. Los 5 agentes restantes abrieron fuego con sus armas reglamentarias. Las balas atravesaron a las entidades con un siseo húmedo, impactando en la pared del fondo de la cochera. Los pasajeros ni siquiera se inmutaron. Otro agente fue agarrado, gritó cuando una manga brumosa y húmeda rozó su cuello. Su grito se cortó, convirtiéndose en un gorgoteo húmedo, mientras sus pulmones se congelaban instantáneamente. Fue una masacre. El equipo profesional y pragmático del guardián estaba siendo desmantelado por una idea. Vi, alimentado por la adrenalina, rompió la vieja silla de madera a la que estaba atado. Rugió, agarrando una palanca de hierro oxidada. Lynn corrió por el suelo, deslizándose sobre el hielo negro. Uno de los pasajeros se volvió hacia él. Era un vacío, un agujero en el mundo. Sintió que su vida, su calor, sus recuerdos eran atraídos hacia él. «¡No!», gritó, golpeando inútilmente la palanca de hierro a través de su hombro brumoso. El frío era agonizante. Sintió el zipo en su bolsillo. Lo encendió, la chispa prendió. La pequeña llama era un faro de amarillo cálido y desafiante en el aplastante y absoluto frío azul. La entidad retrocedió, siseó, un sonido como un último y moribundo aliento. «Es el calor», gritó Vi. «La vida, lo odian». El guardián, arrastrando a Lynn por el brazo, retrocedía hacia una puerta de acero. «Por aquí, tenemos que sellar la bahía. No te la llevarás», bramó Vi. Corría, un hombre roto, con un mechero y una palanca de hierro, cargando contra 3 fantasmas literales y un escuadrón de policía secreta. Fue una carga magnífica, borracha y suicida. Los agentes restantes, al ver el mechero de Vi, encendieron los suyos. Crearon un pequeño y vacilante muro de fuego. Los pasajeros se detuvieron, vacilantes, sus formas agitándose con inquietud. La cochera era un campo de batalla caótico. Las 3 entidades, un muro inamovible de frío. Los 3 agentes restantes, un círculo desesperado de pequeñas llamas. Y el guardián tirando de una aterrorizada Lynn tratando de llegar a la salida. «Tiene razón, ¿sabe?». La voz cortó el caos. Balaam, la anciana, estaba de pie junto a las puertas abiertas del autobús fantasma. El frío no la tocaba. Su sencillo abrigo azul estaba impecable. Los pasajeros estaban quietos, como esperando. «No se sienten atraídos por la vida, Inspector Lee», dijo, su voz resonando. «Se sienten atraídos por el ruido, miedo, arrepentimiento, culpa». Miró al guardián. «¿Y usted, guardián? Usted es el hombre más ruidoso aquí». El guardián se congeló, miró sus manos, su pistola, los restos encogidos y congelados de su equipo. Estaba aterrorizado, no de la muerte, sino del fracaso, de que la anomalía escapara. «¿Qué es esto?», le exigió a la anciana. «¿Quién es usted?». «Soy la que vive junto a la parada», dijo simplemente. «Soy la ayudante del barquero».
Estoy aquí para saldar las cuentas. Los pasajeros comenzaron a deslizarse, no hacia Vi, sino hacia el guardián. El autobús se llevó a sus pasajeros en 1995, dijo la anciana, su voz triste. Pero dejó un testigo. Usted, miró a Vi, ha estado desanclado desde entonces. Sigue volviendo por lo que se le debe. El pasaje debe pagarse. El guardián, viendo a las entidades acercarse, tomó una decisión pragmática. Empujó a Lin hacia Vi. «Tómela, selle la puerta, es una orden». «No es tan simple», dijo Balao. «El autobús debe irse con su pasaje, un intercambio». Vi atrapó a Lin. Estaba temblando, medio congelada. Miró su rostro, tan parecido al de su madre. Miró el autobús. Miró al guardián encogido. Finalmente lo entendió. El incidente de 1995 no fue un accidente. Fue una transacción fallida. Esta era su redención, el fin de su tormento. Puso su Zippo en la mano de Lin. «Quédate con esto, mantente caliente». La besó en la frente, saboreando el hielo en su piel. «Baba no, sollozó ella. No lo hagas. Vete», susurró. «Vete, vive. Y cuéntaselo. Cuéntales la verdad. Diles que el conductor finalmente se fue a casa». Se giró. Se enfrentó al guardián, que miraba, paralizado, mientras el frío se cerraba. «Tú», dijo Vi, «puedes guardar tu secreto. Tienes tu contención». Señaló a Lin. «Pero ella se va. Nunca vuelves a contactarla. Júralo». El guardián, con el rostro gris por el frío y el miedo, asintió bruscamente. «De acuerdo». «Vi», dijo la anciana, su voz amable. Él se volvió hacia ella. «Era yo, ¿verdad? Siempre me quiso a mí». «El primero en ver», asintió ella. «El último pasajero, Li Vi, exinspector, borracho caído en desgracia, padre roto, enderezó la espalda, se ajustó el cuello de su delgada chaqueta, miró a las tres figuras brillantes y frías, y por primera vez en 30 años no sintió miedo, solo paz. Pasó junto a ellos. Se apartaron para él como la niebla. Subió los escalones oxidados del autobús 375. El interior no era un autobús. Era frío, oscuro y vacío, y olía a ozono y lana mojada. Caminó hacia el frente y se sentó en el asiento del conductor. Sus manos agarrando el volante se sintieron como en casa. Las puertas se cerraron con un siseo. «Fuera», Lin gritó su nombre. El autobús no condujo, no se movió, simplemente se desvaneció. El óxido, la mugre, frío, todo se disolvió en la niebla arremolinada. En un segundo estaba allí. Al siguiente había desaparecido. El frío se rompió, como una fiebre se desvaneció. La niebla dentro de la cochera se disipó. Los tres agentes congelados permanecían como estatuas grotescas en el repentino y tranquilo silencio. Lin estaba de rodillas, aferrando el Zippo. El guardián estaba solo, respirando con dificultad. Miró el lugar donde había estado el autobús. Miró los cadáveres congelados de sus hombres. Miró a Lin. Su pragmatismo regresó. Se enderezó el traje gris. Pulsó su radio. Guardiana central. Contención exitosa.
anomalía neutralizada, solicitando equipo de limpieza para biológicos. Tenemos una superviviente, una civil. El procesamiento ya no es necesario, es irrelevante. Se dio la vuelta y salió de la cochera sin mirar atrás. Su encubrimiento estaba a salvo. El coste era aceptable. Lynn se quedó sola en el vasto edificio vacío. Encendió el zipo. La pequeña y cálida llama iluminó su rostro bañado en lágrimas. Miró el espacio vacío en el hormigón, todavía resbaladizo por el hielo negro. La leyenda del autobús 375 continuaría. La historia del autobús fantasma que desaparece en la carretera hacia las colinas fragantes. Pero ahora tenía un nuevo conductor,